nosotros vamos a hablar de este aumento de sueldo que tendrían los diputados y los senadores del próximo Congreso con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República. Bienvenido, señor Delgado Guembes, a Exitosa. Muy buenas noches, Karina. Muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente el Congreso de la República está en el ojo de la tormenta porque era algo que no se sabía, pero que Ruth Luque lo pone a debate. Un aumento de sueldo que no se tenía previsto, por lo menos no se conocía hasta el día de hoy. Es necesario casi duplicar el sueldo de los congresistas cuando sean diputados y senadores? Karina, para mí ese es un problema que tiene larga data. Yo no sé si tú recordarías que cuando el señor Fujimori inaugura su mandato el 28 de julio del año 1990, él hablaba de que la palabra moralización dejará de ser un vocablo de rutina en los discursos de 28 de julio para convertirse en la gran palanca que daría inicio al verdadero cambio que cada peruano alberga en su corazón. Eso era lo que decía el señor Fujimori y además reprochaba al Congreso cuando se trataba de los debates parlamentarios y hablaba de que el Parlamento padecía de un parlamentarismo estéril en el que se generaban el aumento de sueldos de los diputados y los senadores. En ese entonces, cuando el señor Fujimori criticaba el aumento de sueldo de los diputados y los senadores, él decía que le parecía que ese aumento era totalmente injustificado y que no le reprocharía nada al Congreso si él viera de verdad que los congresistas trabajaban en serio en lugar de patear la pelota, decía él. ¿Cuánto era el sueldo que el señor Fujimori decía que era demasiado para los diputados y senadores el día 1 de diciembre del año 1991? Mira la cantidad de años que han pasado. Y el señor ¿Cuánto? Fujimori decía que era mucho que los congresistas estuvieran ganando en ese entonces $1.900. Si hablamos ahora de los 42.000 soles que se supone que sería el sueldo de diputados y senadores, según el proyecto de reglamento que quiere aprobar la Comisión de Constitución, estaríamos hablando de aproximadamente $12.000. Date cuenta de los $1.900 del año 1991, $1.900 ahora a $12.000. Es más o menos 11 veces lo que ganaba un diputado o un senador en el año 1991, en una época en la que el señor Fujimori decía que eso reñía frontalmente contra la moralidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Que ahora entre los diferentes grupos parlamentarios, si no se exceptúa a Fuerza Popular cuando apoya proyectos en los que se supone que el sueldo de los congresistas va a ser tan alto. Más allá, Karina, de que existe además otro grave problema, independientemente del tema de las remuneraciones, que es la violación en que incurriría este Congreso al elaborar y aprobar el reglamento de las cámaras de diputados y de senadores, que no le corresponde, porque de acuerdo a la Constitución, los congresos de los diputados y los senadores son autónomos para dictarse sus propios reglamentos. Son ellos los que deben aprobárselo, Quiero como hacer si no una pregunta existieran los allí. reglamentos. Quiero hacer una Sí. pregunta. Es decir, según las leyes, procedimientos, reglamentación, este Congreso no puede hacer los procedimientos, reglamentos, delimitar las funciones del futuro, de la futura Cámara de Diputados y de la futura Cámara de Senadores. El argumento que tiene los congresistas que están apoyando la elaboración y aprobación de los reglamentos de diputados, senadores y el Congreso es que no existen los reglamentos con los cuales debieran las cámaras empezar a funcionar. Y eso, Karina, no es cierto. Eso es falso. ¿Por qué?
porque el reglamento de la Cámara de Diputados es del año 1988 y en esa época yo he trabajado en diputados entre el año 1980 y el año 1992. Ese es el reglamento que debería empezar a funcionar la Cámara de Diputados y el Senado a su turno modificó su reglamento el año 1984. O sea, existen los reglamentos con los cuales el Congreso debe funcionar. Si este Congreso, que además está relativamente deslegitimado por ser generosos, está pretendiendo dictarles el reglamento a diputados y a senadores que todavía no han empezado a elaborar, esta acción para mí es una acción inconstitucional, independientemente de que este Congreso, para redactar esos reglamentos, haya procedido a aprobar una reforma constitucional en la que se considera a sí mismo el suficientemente legitimado para dictarle esos reglamentos a diputados, al Senado y al Congreso. De Eso para acuerdo, mí es totalmente irregular. de acuerdo, pero hay algo que es muy relevante, me parece a mí, y ayúdenos a entender. Si existe un reglamento, este Congreso, el de la década de los 80, para diputados y senadores, ese reglamento no puede simplemente enterrarse. Es decir, Así es. lo han debido revisar y se debe actualizar. Por último, debe verse qué cosa es lo que se actualiza, qué es lo que se puede hacer o, en su defecto, dejarlo que el nuevo Congreso vea qué es lo que hace o qué es lo que dispone las normas ya establecidas para cuando pase esta situación, porque siempre se piensa a futuro en las normas, reglamentos y leyes. Mira, Karina, además hay otro dato muy importante. Se dice que este reglamento de diputados y el reglamento del Senado están relativamente desactualizados porque la Constitución del año 1993 ha realizado modificaciones. Es cierto que ha realizado modificaciones, pero la ignorancia con la que están operando quienes están manipulando el ordenamiento parlamentario del próximo régimen bicameral es enorme. ¿Por qué? Porque cuando las diferentes constituciones han modificado el ordenamiento normativo del Perú, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido? Mira, ¿cuántas constituciones hemos tenido entre el año 1853 y el año 1993? Son tres constituciones del siglo XIX y por lo menos tres constituciones del siglo XX. Las constituciones de 1856, 1860, 1867 en el siglo XIX, 1920, 1933 y 1979. ¿Por qué menciono esto? Que es un dato obvio, que es un dato histórico, Karina. Porque en todos esos casos, cuando ha empezado a funcionar el Congreso, lo ha hecho con un reglamento. ¿Cuál? El reglamento de las cámaras legislativas del año 1853. A pesar de los cambios constitucionales, los congresos han estado funcionando, diputados y el Senado, con ese mismo vetusto, viejo y anciano reglamento de 1853, que solamente se ha modificado, se ha sustituido por otro el año 1988 para la Cámara de Diputados y el Senado a partir de los años 40 del siglo XX. Entonces, reglamentos existen y los reglamentos se pueden adecuar de acuerdo a la voluntad y de acuerdo a la práctica que decidan optar quienes ocupan las cámaras en el momento en el que se renueva una constitución. Entonces, ese es un argumento falso, De porque acuerdo. se parte de una ignorancia supina Y, en y- materia de nuestra historia y constitucional. nosotros Lamentablemente, esa es la realidad. Y, y nosotros vamos un poco más allá, porque pueden haber dos vertientes, la ignorancia o ganas de manipular algo, porque de repente algo se traen, como esto de querer duplicar el sueldo. ¿Qué más podrían hacer al manipular los reglamentos? Mira, además hay otro dato que abonaría en la hipótesis que tú formulas, Karina, porque si hablamos de continuismo y de cooptación del próximo Congreso, también tendríamos que hablar qué va a hacer este Congreso respecto del personal
que está dejando como herencia al próximo Congreso. Mira, el año 1992, entre diputados y el Senado, había un total de 3.400 empleados. Yo era uno de ellos. Había 3.400 y pico, 3.426, una cosa de esas. Y ahora, este Congreso unicameral, con 130 congresistas y no 240 como los que existían en el año 1992, tiene 3.600 empleados, entre personal que está en el régimen del decreto legislativo 278, no, 728, y los que están en el régimen 276. Entonces, ya tienen 200 empleados más, los 130 congresistas versus los 3.400, que era una exageración el año 1992. Entonces, ¿qué sentido tiene que se haya dejado sin efecto el régimen unicameral en nombre de un parlamento más eficiente unicameral, cuando los 130 congresistas, que son aproximadamente 90 menos que los que existían en el año 1992, ahora tienen 200 empleados más y tienen un presupuesto que es aproximadamente 11 veces más alto que el que tuvo el Congreso en sus cámaras, diputados y senadores, el año 1992. Todos esos cambios han sido absurdos e innecesarios. El señor Fujimori se equivocó en redondo a partir del año 1992 si supiera lo que está pasando ahora. Yo creo que si él conociera lo que está pasando ahora, se volvería a morir de inmediato. Seguimos nuestra conversación con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República. Señor Delgado Guembes, yo le preguntaba qué nos deja este Congreso de la República en cuanto a las leyes, pero la calidad de las leyes. Y se lo pregunto pensando en el próximo Congreso, ya que ellos están pensando precisamente en asegurarse una curul bien remunerada. Por eso están haciendo estos cambios, están preocupándose que su próximo puesto de trabajo tenga un sueldo de 42.000 soles. Karina, adicionalmente me parece que es importante tener presente que de acuerdo a la reforma constitucional con la que se restablece la bicameralidad, el proceso legislativo que tendrá que utilizarse en el Congreso bicameral adolece de una severa falla en el ordenamiento democrático y político del Perú. ¿Por qué? Porque se le ha puesto dientes de tiburón al Senado. El Senado será un órgano que tendrá la posibilidad de vetar cualquier cosa que haga la Cámara de Diputados y en consecuencia, si tú controlas el Senado a través de el número suficiente de senadores, tú podrás bloquear las acciones de la Cámara de Diputados y además podrás controlar al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Senado es el que controla el uso de las potestades normativas del presidente de la República, llámese decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados y los estados de excepción. Y además, el Senado puede rechazar los proyectos que aprueba la Cámara de Diputados y con eso veta las posibilidades de que se aprueben las leyes que se inicien en la Cámara de Diputados. Entonces, el Senado será un Senado tipo tiburón, porque lo que quiera que quieran aprobar o rechazar en el Senado será lo que valdrá. Si tú controlas el Senado, podrás controlar todo el proceso legislativo, sea en el Parlamento o sea las iniciativas y sea las normas que apruebe el Poder Ejecutivo, utilizando la facultad que le corresponde en materia de decretos legislativos, decretos de urgencia, etcétera. Ese es lamentablemente el panorama que tenemos, porque en ese sentido podríamos decir que el Congreso bicameral seguirá funcionando unicameralmente, porque el Senado será la Cámara jerárquicamente superior a las dos. Lo que quiera el Senado será lo que se hará. Lamentablemente, esa será la situación que nos espera a partir del año 2026, a menos que entre agosto de este año y junio del próximo año se realice una reforma constitucional para corregir esos graves errores en el diseño constitucional de nuestro proceso legislativo sobre todo. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por la claridad,
Valga la redundancia, hemos entendido todo. Muchas gracias a César Delgado Güemes, ex oficial mayor del Congreso de la República.